Primera, aceptar. Es interesante que Jesucristo en la oración, en el Huerto de los Olivos, en el propio capítulo 17 del propio Evangelio de San Juan, nos comenta lo siguiente: acepta la propia muerte y el sufrimiento que viene. Más adelante es interesante que el propio Cristo, cuando van y lo buscan, Él dice: yo soy, aquí estoy. Segundo paso, queridos hermanos, ante el sufrimiento: atiende al problema. Porque pareciera ser que muchos de nosotros pensamos que sin hacer nada se resuelven los problemas, y no es así. Cristo más adelante también dice: yo soy Dios, soy Rey, cuando le pregunta a Pilato. Asume por tanto el desafío, y lo asume sabiendo que su Padre Dios no lo abandonará, ni tampoco su propia madre. Tercera cosa, queridos hermanos, ante el sufrimiento y la muerte, que Cristo nos invita a realizar: se atreve a hacer cambios ante el sufrimiento. Es decir, muere por nosotros y acepta la muerte, y al aceptarla sabe que estará acompañado por su Dios Padre. Y es precioso darnos cuenta que antes de morir Jesucristo dice: todo está cumplido. Por tal motivo, Cristo, queridos hermanos, se atreve a dar un sentido distinto a la muerte. No es el fin de la existencia, sino más bien el cumplimiento de la propia voluntad por la cual Dios nos ha dado la existencia. Por tal motivo, queridos hermanos, en este Viernes Santo, poder asumir la muerte y también el peligro, aceptando, atendiendo y atreviéndonos, queridos hermanos, a ver la muerte no simplemente como el fin, sino el inicio de una vida en plenitud con Dios. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Quiero explicarte el día de hoy el sentido del Viernes Santo. En este Viernes Santo celebramos en la Iglesia Católica la muerte de Jesucristo. Y esta muerte, hecha por Jesucristo por consecuencia de su propia predicación y también para salvación de todos. Es interesante, queridos hermanos, que en este Viernes Santo, ante el sufrimiento y la muerte, Jesucristo nos invita a saber cómo sobrellevarla, cómo asumirla de mejor manera. Y más en este tiempo que estamos viviendo del coronavirus, muerte y también sufrimiento por esta gran enfermedad. Tres cosas, queridos hermanos, que nos invita Jesucristo a realizar. La primera, aceptar. Es interesante que Jesucristo en la oración, en el Huerto de los Olivos, en el propio capítulo 17 del propio Evangelio de San Juan, nos comenta lo siguiente: acepta la propia muerte y el sufrimiento que viene. Más adelante es interesante que el propio Cristo, cuando van y lo buscan, Él dice: yo soy, aquí estoy. Segundo paso, queridos hermanos, ante el sufrimiento: atiende al problema. Porque pareciera ser que muchos de nosotros pensamos que sin hacer nada. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Miguel Ángel Hernández Margas. Bienvenidos todos ustedes el día de hoy a esta breve catequesis del Viernes Santo o de la Pasión del Señor. Nos encontramos el día de hoy desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Linda Vista, en esta diócesis de Celaya. A mi derecha, como el día de ayer, nos sigue acompañando con su gran presencia el seminarista Gabriel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta pequeña catequesis. Pues a empezar. Pues a empezar. Y bueno, agradezco a toda la gente que se está conectando. Muchísimas gracias. También detrás en controles está la señorita Janet Beltrán del Río. No, Garay, ¿verdad? Para que por favor recen mucho por ella y también por nosotros, que tanta falta nos hace el día de hoy. Bueno, queridos hermanos, pues vamos a comenzar, como dicen por ahí, a lo que nos truje chencha. ¿A qué venimos entonces? El día de hoy, queridos hermanos, a ver estos aspectos bíblico, histórico y litúrgico sobre nuestro Viernes Santo. Vayamos entonces, queridísimos hermanos, con el asunto del fundamento bíblico. Pero antes de eso, comentar que el Viernes Santo es el inicio del Triduo Pascual. Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección son los 3 días donde celebramos el núcleo de nuestra fe: pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el núcleo de nuestra fe. Por tanto, el día de hoy vamos a celebrar la pasión del Señor. Por tanto, la iglesia celebra en este día la pasión del Señor, su muerte redentora y gloriosa. Hoy, el ayuno, recordar, obliga de los 18 años a los 59. Ayunar significa simplemente una comida fuerte al día, tratando de tener un poquito de hambre. Todas aquellas personas que están enfermas o que necesitan comer no están obligados a ayunar. Ejemplo, la gente que tiene hipertensión, el azúcar alta o baja, que tiene algún problema en su salud que si no comen les hace daño, no están obligados, por favor, a ayunar. De repente yo he visto el miércoles de ceniza y el viernes santo, que son los 2 días que obliga a la Iglesia Católica a tener el ayuno. He visto de una manera lamentable cómo algunas personas andan hasta bajos de azúcar, ¿verdad? Hay personas que lamentablemente hasta tienen, ¿verdad?, lo que sería problemas de salud, andan todos mareados, viendo estrellitas, y pues por favor todavía no vean estrellitas, todavía espérense un poquito más por amor de Dios, ¿sale? Entonces, tener eso en cuenta. Hoy obliga el ayuno. Y también se debe observar lo que es la abstinencia de carne roja o de animales de sangre caliente. ¿Desde cuándo entonces tenemos nosotros el tener la obligación de la abstinencia? 14 años en adelante. 14 años en adelante. La abstinencia de carne roja. Si el día de hoy usted de repente se levantó a las 3 de la mañana, no se acordaba qué día era y comió unos taquitos de, carne de puerco si queremos, no es pecado, puesto que bien recordamos, queridos hermanos, que si usted lleva a cabo el ayuno, la abstinencia, si no la lleva a cabo es porque usted lo hizo de una manera voluntaria. Yo quería comer carne sabiendo que estaba mal, pero si se le olvidó, se le pasó, tranquilo, no es pecado. Para que por favor lo tengan en cuenta. Ya nuestros niños, he comentado, 14 años en adelante, todavía déjenlos comer carne. Si usted no puede, no se los lleve entre las patas. Que de repente he visto personas que dicen, ¿verdad?, tampoco tú debes comer carne. Tiene 8 años el niño, se apenas está desarrollando, déjelo hasta los 14 años. Ya la Janet ya no, ¿verdad?, ya no aplica. Sí debe Ya se debe abstener de carne roja o de carne de animales de sangre caliente, para que lo tengamos en cuenta, queridos hermanos, el día de hoy. Bien, esas 2 aclaraciones y esperemos lo tengamos bastante en cuenta. Vayamos ahora con lo que es el fundamento bíblico. ¿Dónde vemos, primer asunto, juicio religioso o el juicio judío? Podemos leer nosotros Marcos 26, 57 al 68, o también Lucas 22, del 54 al 71. Aquí se nos habla que en medio de los maltratos Jesús es llevado ante el Sanedrín y comparece ante el sumo sacerdote. Los miembros, por tanto, del Sanedrín buscan testigos y acusaciones falsas que entre sí se contradicen. Unos dicen que es un blasfemo porque comentó sobre lo del templo, otros que alborota a la gente, que hace curaciones en días festivos, y nadie se pone de acuerdo. Pero como ante el interrogatorio Jesús ha aceptado algo, ser el Hijo de Dios. Allí es, como dice la viejita, donde la puerca torció el rabo. He aquí el por qué condenan a Jesús. Se ha declarado Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Por tanto, el Sanedrín, que ya no acepta las demás afirmaciones o acusaciones, con esto mismo lo declara un blasfemo, por lo que lo considera reo de muerte. Porque recordar, hermanos, aquellas personas que decían el nombre de Dios podrían ser condenados a muerte. Decir el nombre de Dios era algo blasfemo, ofensivo. Por eso se llamaba en aquel tiempo a Dios Yahvé,
con el tetagrama sagrado, donde, como bien sabemos, no hay vocales, solamente son letras, consonantes, y no se puede pronunciar. El tetagrama sagrado, Yahvé, Dios. Nadie podía decir el nombre de Dios porque era una persona indigna de poder pronunciarlo. Ahora imagínense que Dios se declara, Jesucristo se declara Hijo de Dios. Pues por supuesto, queridos hermanos, aquellas personas se han puesto entonces bastante alborotados hasta romper sus propias vestiduras. Por tanto, maltratan a Jesús, lo llevan ante Poncio Pilato, porque solo él, como representante de la autoridad romana, podría avalar la pena de muerte. Ellos no podían matar a una persona, necesitaban ser avalados en ese momento por Poncio Pilato, porque recordar que los propios judíos en aquel momento estaban bajo el yugo de los propios romanos. Vaya, tener en cuenta entonces por qué razón matan a Jesucristo. El juicio religioso judío se ha declarado Hijo de Dios. Veamos ahora, queridos hermanos, con otro aspecto interesante: juicio político o romano. Una razón política llega a que Cristo muera. Una razón religiosa lleva a que Cristo muera. Por tanto, podríamos ver esto en Mateo 27, del 1 al 2, y Marcos 15, del 1 al 5. Jesús es llevado ante Poncio Pilato entonces. Le presentan como un malhechor. Según el Evangelio de Juan 18, 29, 30, Pilato pregunta al Sanedrín: ¿sobre qué delito acusan a Jesús? El propio Sanedrín evade la respuesta, y según Lucas 23, 2, es el Sanedrín quien comienza acusando delitos políticos. Ojo, lo presentan ante Pilato. No tienen realmente por qué acusarlo de que sea hijo de Dios, porque para Pilato no era judío, a él le valió un cacahuate, era romano. Por tanto, lo acusan de cosas políticas delante de Poncio Pilato. Algo así como cuando usted quiere acusar a su hermano y le saca de repente trapitos al sol, ¿verdad? Para que su mamá también lo regañe. Bueno, eso quisieron hacer tan astutos del Sanedrín. Por tanto, empiezan a acusarlo por delitos políticos, no delitos religiosos. Y en el Evangelio de Mateo y Marcos se omite esta indagación, pero en los 4 evangelios hay un interrogatorio que Pilato hace a Jesús, en el cual resalta una pregunta hermosísima: ¿eres tú el rey de los judíos? Ojo, el propio imperio romano tenía subyugado al pueblo judío. El que él se declarara rey de los judíos significaría que tendría que quitar a los romanos que los tenían bajo el yugo de la esclavitud. Y por tanto, entonces habría pique tanto político como de guerrilla con los propios romanos. Porque recordad, queridos hermanos, que los hermanos israelitas, desde cuando buscaban un libertador de manera política y económica sobre el pueblo romano. Sigamos, por tanto. ¿Eres tú el rey de los judíos? A lo cual Jesús responde de modo afirmativo: sí, lo soy. Siguen las acusaciones de los sumos sacerdotes y el silencio de Jesús. Vuelve a preguntar otra vez Pilato: ¿y tú eres realmente rey de los judíos? Y se queda callado. ¿Qué es la verdad? Y se queda callado. Ante la situación, como Pilato se daba cuenta que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia a Jesús, quiere soltar a Jesús, y como es ocasión de la fiesta de la Pascua, solía soltar, como bien sabemos, a un preso. Pilato da la posibilidad de soltar a Jesús o a Barrabás. Y como bien sabemos la historia, sueltan a Barrabás y a Jesús lo azotan. El Sanedrín y la multitud piden libertad a Barrabás, la muerte a Jesús por medio de la cruz. Pilato accede. Es un hombre débil y con miedo a la autoridad romana, porque si no hace eso, tendrá entonces pisándole los talones a la gente que lo puso allí en ese lugar como representante del imperio romano. Por tanto, aquí está el asunto político. Un rey
que va en contra del Imperio Romano. Siguiente, queridos hermanos, asunto: Jesús con la cruz a cuestas, crucifixión y muerte redentora. Es interesante ver que el Evangelio, tanto de Marcos, Lucas, Mateo y Juan, nos hablan de esto. Y siguen los maltratos a Jesús después de que el propio Pilato, como no quiere tener problemas con la gente que lo puso allí como encargado del Imperio Romano, lo manda simplemente a azotar para que se calmen los del Sanedrín. Lo manda a azotar. Le ponen una corona de espinas como supuestamente el rey de los judíos, se burlan de él, lo escupen y llevan a Jesús a las afueras de Jerusalén para ser crucificado. Jesús lleva por tanto la cruz. En el camino le ayuda Simón de Cirene. Se le menciona que gran multitud, incluyendo mujeres, lo siguen. Llegados al Calvario, crucifican a Jesús. Tiene más ultrajes, salivazos, burlas. Y aquí una cosa interesante, o dos cosas a destacar. La primera, la cruz, queridos hermanos, era un suplicio de los romanos para aquellos delincuentes realmente que hicieron delitos muy atroces. Violaciones, robos, matar a otra persona. Era, como la pena capital para los romanos. Y se les crucificaba desnudos, para que la gente los viera y fueran signo de mofa y vergüenza, además de estar agonizando por horas y hasta a veces por días por estar crucificados. Eso tenerlo en cuenta, queridísimos hermanos, por favor. Más adelante Jesús pronuncia algunas frases antes de morir y hacia la hora nona. Recordemos lo que bien conocemos sobre las 7 palabras antes de que Jesús muera. Y ante la hora nona, es decir, las 3 de la tarde, Jesús expiró, es decir, Jesús muere. Fíjense que es interesante que a las 3 de la tarde muchas personas tienen la costumbre de hacer el rezo de la coronilla de la misericordia. Y a veces muchas personas dicen que a las 3 de la mañana es la hora del diablo, como lo contrapuesto a Jesucristo que muere a las 3 de la tarde. Esperemos que el diablo, queridos hermanos, tenga reloj y sea puntual. Ante estas horas, queridos hermanos, no pensar simplemente que eso es verdad, que el diablo se aparece a esa hora, a las 3 de la tarde, a las 12 de la noche, eso no tener tanto en cuenta. La verdad simplemente son puros cuentos chinos. Lo que sí tener en cuenta entonces que a las 3 de la tarde el propio Jesucristo expiró. Da entonces a conocer el Evangelio que muere a las 3 de la tarde. Más adelante, al atardecer, José de Arimatea, un personaje que quería muchísimo a Jesucristo, pide el cuerpo a Pilato y se le coloca en un sepulcro. Y aquí tenerlo en cuenta, por favor, lo siguiente: este sepulcro que tiene el propio Jesús es un sepulcro prestado, no es ni suyo. Para aquella gente que de repente se preocupa que dónde se va a morir, si el propio Jesucristo, queridos hermanos, no tuvo ni un propio sepulcro propio, no te preocupes tampoco dónde vas a acabar, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta, por amor de Dios. Muy bien, sigamos entonces. Hasta ahí es la parte bíblica de la pasión de Jesucristo, su condena y también su muerte. Fundamentos bíblicos. Aquí hay una cosa interesante entonces. ¿Cuál es la causa motivo de la muerte de Jesús? ¿Por qué muere Jesucristo? Y hermanos, nos damos cuenta que el mismo Jesús se ofrece al Padre como ofrenda, por la humildad. No a modo suicida, sino como quien acepta libremente su muerte trágica como consecuencia de haber predicado y actuado la voluntad de su propio Padre Dios. La muerte de Jesús por su resurrección se convierte en el mayor ofrecimiento de vida para la propia humanidad. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo.
Nadie me la quita, sino que yo la doy. Aquí, queridos hermanos, una cosa a tener en cuenta, por favor. Jesús no es un suicida. No se entrega simplemente para que lo maten, simplemente porque sea una persona muy inteligente o muy sabia. Fe también significa prevención. Y es hermoso que entonces el propio Cristo no anda ahí jugándole al muy valiente para que lo maten, sino que es consecuencia de haber dado a conocer la palabra de Dios y, por supuesto, con su propio testimonio dar a conocer que Dios está entre nosotros. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí la parte bíblica, fundamento bíblico del día de hoy, del Viernes Santo. Vayamos ahora con nuestro querido hermano que está con nosotros, ¿verdad? El señor Gabriel, seminarista. Gracias. De primero de filosofía, ¿verdad? Primero de filosofía. O sea, apenas, ¿no? Manches. Apenas iniciando. Imagínate, ¿a cuántos años te vas a ordenar? Alrededor de, si Dios me lo permite, alrededor de los 41 años. 41 años ya serás sacerdote. Esperemos que no sea su cantamisa y su funeral al mismo tiempo. O pase a la casa sacerdotal. O pase ya con la casa de los ancianos. No, no es cierto. Muy bien. Señor Gabriel, por favor, arránquese con la parte histórica. Claro que sí. Pues posteriormente a que usted nos mencionó los aspectos bíblicos de la celebración del día de hoy, Viernes Santo, a lo largo de la historia de la Iglesia, pues vemos algunos aspectos históricos también. Principalmente alrededor del siglo II de nuestra era, se ve marcado ya por el ayuno pascual, es decir, ya hay indicios de que se seguía el ayuno como regla para este día. También es de recordar que el día de hoy siempre se ha considerado como un día alitúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay la celebración sacramental de la liturgia. Sí hay una celebración litúrgica, pero no debe de considerarse como la Eucaristía. Sí hay una celebración litúrgica, pero generalmente es la liturgia de las horas. Entonces, deja ver algo de acá. Sí. Claro que sí. Esta liturgia de las horas, pues nosotros ya lo conocemos, pues es la oración de la iglesia. Como lo mencioné ayer también, por la religiosa que les había comentado que había hecho una visita a Tierra Santa. Padre, ¿me recuerda el nombre de? Egeria. Ella había hecho una peregrinación y gracias a ella tenemos muchos indicios acerca de lo que sucedía en los primeros años de la iglesia. Egeria, por ejemplo, nos menciona que en el siglo IV ya se presentaba algunos ritos como es la adoración de la cruz, que se hacía ya en el siglo IV. También se reunían principalmente para la lectura del Evangelio de San Juan. Vemos que esto pues lo seguimos haciendo en el rito actual. Seguimos haciendo la adoración de la cruz, seguimos leyendo en la parte litúrgica la pasión de nuestro Señor. Entonces, vemos la gran tradición que tenemos, no es un invento de los últimos años, sino que vemos que la tradición, hay indicios que se presentaba a partir del siglo IV. También cabe resaltar que en el siglo XII se pedía que nada más la Eucaristía o que pudiera comulgar solamente lo podía hacer el sacerdote. Tuvo que pasar alrededor de 7 o 8 siglos para que el Santo Padre Pío XII en 1955 dijera o restableciera la comunión para el pueblo. Entonces, si vemos en cuanto a la parte histórica, también se refleja la sobriedad del día de hoy. ¿Qué quiere decir con sobriedad? Pues vemos el altar que se muestra sin ningún ornamento, no tiene mantel, o sea, se muestra
que estamos en un ambiente reflexivo, pensante, sobre todo para contemplar los misterios que el día de hoy celebramos, como lo mencionó la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y que en lo que se centra principalmente nuestra fe. En cuanto a la parte litúrgica, voy a tratar de mencionarlo. No soy muy conocedor, muy docto, pero voy a tratar de mencionar a grandes rasgos lo que se presenta el día de hoy. Pues como ya lo mencionamos en la celebración eucarística, en la celebración del día de hoy no debe presentarse o realizarse ningún sacramento. Se debe completar la celebración del sacrificio eucarístico. Debemos recordar que el día de hoy no es una misa, sino es una celebración litúrgica que tiene 3 partes importantes. Las 3 partes importantes, la primera es la liturgia de la palabra, donde a grandes rasgos o principalmente vemos o contemplamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. También dentro de la liturgia de la palabra se presenta la oración de la iglesia, donde pues pedimos por todas las necesidades de la iglesia, tanto por los sacerdotes, por los laicos, por los obispos, por el Papa y todas las necesidades de la iglesia. La siguiente parte es la adoración de la cruz. La adoración de la cruz, donde pues en este año, por disposición del obispo, ¿cierto, padre? Sí, claro. Se tiene que realizar en base a la forma número 1 o 2. 1. La forma número 1, donde a grandes rasgos y en este año no se podrá realizar lo que tradicionalmente nosotros hacíamos como manera de adoración o veneración a la cruz, que era besar o adorar directamente a la cruz, sino que ahora el sacerdote será el único que realizará la adoración de la cruz, ¿cierto, padre? Exactamente, en este año, como hemos comentado, será la parte 1. Discúlpeme, estaba yo detrás de cámaras apoyando un poquito, estaba por ahí fallando un poco el video, pero ya estamos nuevamente viéndonos bastante más o menos, y también pues con el audio, bendito sea Dios, creo que bastante bien. Bien, fíjate que sí, es la primera forma la que nos invitan a tener en esta celebración de la liturgia. Como ha comentado ya el propio seminarista Gabriel, no es una celebración de la Eucaristía, es litúrgico, o sea, no es litúrgico tal cual, pero sí es una celebración donde estamos todos nosotros, queridos hermanos, teniendo en consideración la pasión de Jesucristo. Se nos invita, por tanto, que los ministros estén en la sacristía con una cruz, ¿verdad?, cubierta con un velo morado. Así comenta el propio ritual que tenemos aquí, ¿verdad? Para que luego no digan que el padre dijo, no. El ritual de Semana Santa dice. El día de ayer estaba platicando con un padre muy querido por un servidor, el padre Joaquín Domínguez Luna, que es perito de la Somelit, de la Sociedad Mexicana de Liturgistas, y comentábamos un poquito sobre si es la cruz o simplemente es el crucifijo. Pues hagámoslo con la cruz, no hay ningún problema, ¿verdad? O también si está ahí la imagen, si ponemos en la parte de aquí arriba de nuestro programa, tenemos al propio Papa con una cruz y el propio cuerpo de Jesucristo. También el calendario litúrgico de este año 2021 comenta que sea solo la cruz. Por tanto, están unos ministros entonces en la sacristía y salen, ¿verdad?, uno de ellos llevando la cruz cubierta con un velo morado, con 2 ministros llevando cada quien una vela, acompañando a la propia cruz. Después se pasan por todo el templo en medio, el sacerdote está enfrente del presbiterio o del propio altar,
toma la cruz. Primero descubren la parte superior de arriba, ¿verdad? Superior, vaya superior. Superior de enfrente, de la cabeza, descubre, eleva y canta. Canta bien bonito. ¿Qué va a cantar, señora? ¿Se acuerda usted, señora liturgista también, que tenemos aquí el día de hoy, ¿verdad? Señorita Janet, ¿se acuerda usted cómo se canta? Sería: miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Y usted va a contestar en casa, por favor, apréndaselo. Vengan y adoremos. Antes decíamos, venid y adoremos. Ahora se dice, vengan y adoremos. Vengan y adoremos. Y nada más, qué bonito cantas, Gabriel. Se levanta entonces, el sacerdote va a estar desde acá, desde la propia presbiterio, al frente del altar. Descubre primero en la parte superior del velo morado, eleva y dice eso que he comentado, ¿verdad? Después de propio canto, se invita a que nos pongamos de rodillas un momento desde nuestro propio lugar para poder tener un momento de adoración a la Santa Cruz, hincados. Y así en 3 ocasiones, ¿verdad, Señor? Y después de esas 3 ocasiones de adorar a la Santa Cruz, baja la cruz al propio piso aquí, ¿verdad? Con gusto en el presbiterio. Y el sacerdote en esta ocasión será el único que adorará a la Santa Cruz dándole un beso. Los demás ya lo hemos hecho hincándonos desde sus propios lugares. Fíjense que el día de ayer, ya repasando un poquito con el grupo de liturgia aquí de la parroquia, nos dábamos cuenta, ¿verdad?, sobre esa anotación que dice el propio ritual de Semana Santa, que el sacerdote, ¿verdad?, dice que puede, cuando adore la Santa Cruz en la prenotanda 18 del Viernes Santo, para la adoración de la cruz, se acerca primero el sacerdote celebrante, habiéndose quitado la casulla y el calzado. O sea, se quita los zapatos. Esto lo ha hecho, si no mal recuerdo, el Papa Benedicto XVI, si no mal recuerdo. Sí lo ha hecho él. No es la liturgia papal la que seguimos, claro, sí, es la orientación para todas las liturgias. Pero aquí nos marca sobre un presbítero, ¿verdad? Dice Semana Santa presidida por un sacerdote. Y comenta entonces que quedándose la casulla y el calzado, si es oportuno, o sea, si no es oportuno no se hace, pero yo creo que no va a ser oportuno. ¿Usted cree oportuno, padre? No va a ser oportuno, me puedo resfriar. Muy frío. Pues sí, enseguida se acerca a la manera de una procesión el clero y los demás y adoran la cruz, ¿verdad? Pero en este caso solamente el propio sacerdote lo hará, y esto lo pudiera hacer tal vez su señor cura o su sacerdote del lugar, quitarse la casulla, descalzarse y adorar la Santa Cruz. Vaya, es un signo bastante hermoso. Esto de quitarse la casulla, recordar que cada vestimenta representa algo, un símbolo. La propia casulla tiene el signo de autoridad de presidir una asamblea. Entonces se quita un signo de autoridad, y quitarme los zapatos también sería en el sentido, si recordamos, de la zarza ardiente en el Antiguo Testamento. Quítate las sandalias porque entrarás a terreno sagrado. Igual para el sacerdote, este propio quitarse el calzado sería eso. Entrarás a probar, a sentir la propia pasión de Jesucristo, terreno sagrado. Es un signo de adoración muy fuerte. Exactamente, un signo de adoración precioso. Pudiera ser, tal vez, pero dice aquí, si se cree conveniente, para que por favor no nos vayamos a enojar de repente, si es oportuno. Y ya después la cruz pues se pone a un costadito, ¿verdad? Para seguir entonces con la siguiente parte de la celebración. La siguiente parte pues es la Sagrada Comunión. Como ya lo dijimos, a pesar de que
altar está sin ningún ornamento. Para la Sagrada Comunión se tiene que revestir con el mantel, pues para darle el realce a la Eucaristía. Aquí el sacerdote pues no se realizará una consagración como tal, No. porque ya habíamos visto que es alitúrgica, sino solamente es la distribución de La Sagrada Comunión, que ya habían sido consagradas la noche anterior. Exactamente, señor, totalmente de acuerdo. Y posteriormente de la comunión, pues tampoco hay se podría decir, una despedida de... Sí, no hay signo de oración sobre el pueblo, pero no se nos invita a dar la bendición. Sí se invita al pueblo que incline la cabeza para dar la bendición. Dice, para despedida, el diácono o en su defecto, en la ausencia, el mismo sacerdote, puede decir la invitación, inclinen la cabeza para recibir la bendición. Enseguida el sacerdote, vuelto hacia el pueblo, extendiendo las manos sobre él, dice la siguiente oración. La termina y todos haciendo genuflexión a la cruz, se retiran en silencio. No hay canto de salida. Recordemos que de alguna manera, hasta cierto punto, esto es luto, ¿verdad? No porque terminó la vida de una persona, no terminó la vida de una persona, sino más bien comenzó otra etapa de nuestra vida. Fíjense que es interesante percatarnos que siguiendo nuestra fe católica, podríamos decirlo así, hay fases de nuestra vida. Hace poco tiempo platicando con algunos jóvenes de un colegio al que puedo dar clases virtualmente en estos tiempos, bendito sea Dios por la pandemia, comentábamos que tal vez nuestra propia vida tendría 3 fases, como el propio Dragon Ball Z. Toda la gente que de mi edad, 37 años, 36 años, comprenderá. La Janet, claro, sí comprenderá Sí Dragon comprende. Ball Z. O sea, por Está favor. dentro de la... ¿Verdad que sí? Ajá. Dentro del rango. Si recuerdan ustedes, el Saiyajin, el Super Saiyajin y el Saiyajin, Me acuerdo. la cuarta transformación. O sea, había etapas de evolución del propio personaje. Que si le crecía la cola, que si se ponían los pelos, que eran güeros, ¿verdad? Güeros. Rubios Cambiaba el color, de su pelo. tamaño, ya quisiera yo. Si ya quisiéramos tener pelos también nosotros. Y fíjense que hay 3 etapas de nuestra vida. La primera, la terrenal, la que estamos viviendo. Apenas es la primera etapa. La segunda, la muerte, que no es el fin de la vida, sino la vida en plenitud en relación con Dios, estar más cerca de Dios. Y ustedes dirán, ¿y la tercera? La resurrección. Un cuerpo glorioso como el de Jesucristo en la resurrección. Son 3 etapas de nuestra vida. Apenas vamos en la primera. Nos falta la segunda y la tercera para tener una vida en plenitud como el propio Dios lo tendría Jesucristo. Vaya, recordar que el plan de Dios era que fuéramos nosotros como su Hijo, que fuéramos dioses con Dios. Esa era la idea. Por tanto, ya entonces se retira el pueblo, ¿verdad? En silencio. Y después de la celebración se desnuda el altar, dejándolo así como está en este momento, sin nada, así como nosotros, pelones. Sin embargo, sobre la cruz, con 2 candelabros o 4, se puede poner enfrente la cruz o sobre el altar la cruz que se adoró en esta celebración. Los que asisten a esta solemne acción litúrgica de la tarde no celebran la hora de vísperas, para que no vayas a rezar vísperas, padre. Perdón, seminarista. Y también que no vayas a rezar vísperas, Janet, que hace tanto la liturgia de las horas, ¿verdad? Tan santa la mujer. Y fíjense que otra cosa interesante de la liturgia también es sobre las propias la oración universal. La oración universal, propia Conferencia Episcopal Mexicana en nuestra diócesis de Celaya, ha añadido una intención, una oración especial para nuestros hermanos víctimas del coronavirus. Y es interesante que estas propias oración universal se cantan. Que aquí el señor Gabriel, el día de hoy, ya se le dio un audio, ¿verdad? Por medio de YouTube, para que más o menos tuviera idea de cómo la va a cantar.
Más o menos sería de la siguiente manera. Después de leer la pasión, porque hoy se lee la pasión, ¿verdad? En diálogo, forma dialogada, muy interesante. Si el padre cree conveniente, también se puede suprimir que no sea dialogada, ¿eh? Él se la avienta toda. Como está la narración en el Evangelio, también se puede. Que de repente hay gente que, perdóneme la vida, pero en lugar de ayudar a que se entienda la palabra de Dios, entorpece a que no se entienda la palabra de Dios, ¿verdad? De repente que Poncio Piloto, hazme el reverendo favor, Poncio Piloto. Claro, ¿verdad? Ya había aviones en el tiempo de Jesucristo. Le dieron un nuevo oficio. Un nuevo oficio, Poncio Piloto. Ustedes dirán, no es cierto, padre, ha de ver cada cosa que pasa, ¿verdad? De los ebrios. A los ebrios, a los presbiterios, o la gente que de repente acá en las bancas se anda cayendo. Cada cosa que pasa detrás de las celebraciones litúrgicas, bastante interesantes. Más o menos sería de la siguiente manera la oración universal que va a cantar aquí el Señor a mi derecha. Sería más o menos así. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Más o menos así va a cantar el señor Gabriel. En tanta perfección, Oye, no, pero vamos a tratar de hacerlo lo vamos mejor a tratar. posible. Vamos a hacer lo mejor posible. Fíjense que mientras esté cantando el joven aquí presente, la gente va a estar de rodillas. Mientras se hagan las peticiones, van a estar de rodillas. El monitor va a estar muy inteligente, ¿verdad? Diciendo ahí, nos ponemos de pie, nos arrodillamos, por favor. Como dice aquí, nos ponemos de rodillas, nos ponemos de pie. Así lo comenta el propio ritual. Que he escuchado a algunos padres que nomás dicen, párense, siéntense, hínquense. Bueno, aquí dice, se hacen las invitaciones, nos ponemos de rodillas, nos ponemos de pie. Y yo invitaría a que se agregara un por favor. Sí, porque tampoco estamos obligando a nadie, ¿verdad? Párate, no, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues son, queridos hermanos, algunas de las cosas que, bendito sea Dios, celebramos en este día del Viernes Santo o de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Señor seminarista, ¿alguna cosa que quiera agregar el día de hoy? Pues solamente resaltar el aspecto de la sobriedad y la reflexión que nos invita el día de hoy, principalmente pues estamos celebrando el inicio del Tríodo Pascual y de los misterios principales de nuestra fe. Entonces, para que estemos en un ambiente de oración, de reflexión, si bien la mayoría de las actividades para todos cesaron, pues no es para que estemos de fiesta, sino en un momento de oración y reflexión en familia. Podemos estar reflexionando con nuestros hijos, con nuestros papás, pues acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y pues tomar ese momento que podemos verlo hasta en los aspectos litúrgicos también de sobriedad, y pues guardar un poquito de silencio, porque en el silencio pues también encontramos a Dios. Por favor, si de repente no sabe cómo educar a sus hijos el día de hoy, póngale simplemente La Pasión de Mel Gibson, ¿verdad? Ustedes dirán, padre, está muy sangrienta. Sus hijos ven otras cosas más difíciles. La verdad, póngansela. Díganle que eso pasó el día de hoy. O simplemente a la gente que ya está mayor en sus casas, pónganles algún videíto de Dios, alguna reflexioncita del día de hoy, algún reportaje de la muerte de Jesucristo, porque es lo que celebramos el día de hoy. La pasión y muerte de Jesucristo. Por tanto, nuestra iglesia de alguna manera estará junto al sepulcro de Jesús, esperando la resurrección, mañana en Sábado Santo. Porque todavía no estamos en día de fiesta, tal cual. Y por favor, mañana no es sábado de gloria, es Sábado Santo. Solo que usted se haya quedado ya de 1951
O sea, entonces dígale sábado de gloria. Pero estamos en el año 2021 y eso ya cambió. Mañana explicaremos por qué razón es sábado santo y no sábado de gloria. Bueno, pues muchísimas gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy. Disculpen las pequeñas fallas técnicas que esto aconteció y que tuvimos el día de hoy, pero estamos comenzando aquí un nuevo equipo de medios de comunicación de esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia Lindavista, acá en Dolores Hidalgo. Muy bien, ¿alguna cosa que quiera comentar, señorita Janete? A las 7 de la tarde. Sí, y hoy la celebración litúrgica de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos a las 7 de la noche, también transmitido por estos canales que usted nos está viendo el día de hoy, 7 de la noche. Y mañana tendremos nuestra catequesis nuevamente. ¿A qué hora le parece bien, señor? A la hora que usted... ¿Usted qué hora le parece bien, señora? 6 de la mañana. Anda, la guayaba, ¿qué? A las 11, ¿le parece bien a las 11? A las 11. 11 de la mañana, ¿le parece bien? Mañana a las 11 de la mañana tendremos nuestra breve catequesis. Breve, casi media, casi una hora. Breve catequesis del sentido del día, del sábado santo y de una vez el domingo de resurrección. Muchas gracias, queridísimos hermanos, cuídense mucho, pórtense bien, por favor. Nos vemos pronto, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Quiero explicarte el día de hoy el sentido del Viernes Santo. En este Viernes Santo celebramos en la Iglesia Católica la muerte de Jesucristo. Y esta muerte, hecha por Jesucristo por consecuencia de su propia predicación y también para salvación de todos. Es interesante, queridos hermanos, que en este Viernes Santo, ante el sufrimiento y la muerte, Jesucristo nos invita a saber cómo sobrellevarla, cómo asumirla de mejor manera. Y más en este tiempo que estamos viviendo del coronavirus, muerte y también sufrimiento por esta gran enfermedad. 3 cosas, queridos hermanos, que nos invita Jesucristo a realizar. La primera, aceptar. Es interesante que Jesucristo en la oración, en el Huerto de los Olivos, en el propio capítulo 17 del propio Evangelio de San Juan, nos comenta lo siguiente: acepta la propia muerte y el sufrimiento que viene. Más adelante es interesante que el propio Cristo, cuando van y lo buscan, Él dice: yo soy, aquí estoy. Segundo paso, queridos hermanos, ante el sufrimiento, atiende al problema. Porque pareciera ser que muchos de nosotros pensamos que sin hacer nada se resuelven los problemas, y no es así. Cristo más adelante también dice: yo soy Dios, soy Rey, cuando le pregunta a Pilato. Asume, por tanto, el desafío, y lo asume sabiendo que su Padre Dios no lo abandonará, ni tampoco su propia madre. Tercera cosa, queridos hermanos, ante el sufrimiento y la muerte, que Cristo nos invita a realizar: se atreve a hacer cambios ante el sufrimiento. Es decir, muere por nosotros y acepta la muerte, y al aceptarla, sabe que estará acompañado por su Dios Padre. Y es precioso darnos cuenta que antes de morir Jesucristo dice: todo está cumplido. Por tal motivo, Cristo, queridos hermanos, se atreve a dar un sentido distinto a la muerte. No es el fin de la existencia, sino más bien el cumplimiento de la propia voluntad por la cual Dios nos ha dado la existencia. Por tal motivo, queridos hermanos, en este Viernes Santo, poder asumir la muerte y también el peligro, aceptando, atendiendo y atreviéndonos, queridos hermanos, a ver la muerte no simplemente como el fin, sino el inicio de una vida en plenitud con Dios. Hasta pronto.